El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se le enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado del libro del Deuteronomio la exhortación de Moisés a su pueblo. Les recuerda estas palabras: escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Les está recordando al pueblo los mandatos de Dios que les ha dado. El decálogo. Mira que yo les recuerdo, dice, los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar y tomar posesión. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Esa es la gran sabiduría del pueblo de Israel y la gran inteligencia. ¿Cuántos pueblos, cuántas culturas, queridos hermanos, al conocer los mandamientos, el decálogo, han quedado fascinados? Cuando uno estudia las culturas, humanamente, cuando se estudia el decálogo, no se ha encontrado código más perfecto de vida humana. Está encerrado en los 10 mandamientos, en la vida que puede proporcionar incluso a la sociedad una grandísima estabilidad, la estabilidad más perfecta. Por eso solo se puede, por eso mismo se puede deducir ya cómo el pueblo de Israel era privilegiado. Dios le manifestó esta ley. Por otra parte, también en el estudio de las culturas, si bien no de manera explícita, de una u otra manera, todas las culturas de alguna manera han apuntado a vivir el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Siempre han apuntado, porque los 10 mandamientos no solamente son una ley dada por Dios, así de manera revelada como al pueblo de Israel, sino que ya está inscrita en el corazón del hombre. Otra cosa distinta es algunos preceptos que Dios da al pueblo de Israel, pero quedan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la observancia del sábado y algunas costumbres de culto que se le daba a Dios, y eso se da cuenta uno con Jesucristo y la Iglesia se supera. Pero entonces, esta exhortación del pueblo de Moisés a su pueblo, los mandamientos, el vivir los mandamientos, son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ha pasado también a la Iglesia, porque la Iglesia conserva íntegra los 10 mandamientos, íntegra, y más. Por eso, cuando Jesús empieza a predicar, dice: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Es decir, Jesús reafirma la validez de los mandamientos, pero también Él sabe muy bien que no solamente viene a ayudarnos a vivir los mandamientos, sino también sabe que ya con Él viene la era de la plenitud de la gracia, la plenitud de la ayuda de Dios al hombre. Y no solo los mandamientos, sino también va
Jesús darnos ese como código, que son las bienaventuranzas. Un estilo de vida que va más arriba de los mandamientos. Los mandamientos te dicen no matarás, pero Jesús te dice no solamente no mates, sino yo te hago capaz de amar a tus enemigos, de bendecir a aquellos que te persiguen. Ahí está. Como Jesús nos viene a dar algo más. Por eso a veces podemos escuchar de una u otra manera expresiones como aquella que dice que la Iglesia pide imposibles, cuando nos pide que vivamos sus mandamientos. Hay una tentación en algunos como ya de que no sean 10, sino unos cuantos, y de vez en cuando. Hoy día, de una u otra manera, hay como una tentación de sacudirse los mandamientos, o algunos de los mandamientos, sobre todo en materia de moral sexual. Hoy en día eso está muy, muy manipulado, y entonces se dice que la Iglesia pide imposibles. En realidad, queridos hermanos, es una tentación que siempre va a tener el ser humano. Por eso Moisés también a su pueblo le dice, cuidado, le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y el pueblo falló y va a fallar. Solo para traer un botón de muestra, en el tiempo de San Basilio Magno, él mismo tiene que vivir una terrible situación junto a otros padres, San Gregorio Nacianceno, por ejemplo, también, están viviendo el drama del arrianismo, como una multitud de obispos en su época están aceptando una herejía que a todas luces insensata, porque se destruía de fondo la fe cristiana. Se decía con esa herejía que Cristo no era Dios. Era un superhombre Jesucristo, un hombre maravilloso, pero no es Dios. Arrio es el que infunde esta herejía, y le siguen multitudes, también por cuestiones políticas. Y entonces San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, son de los padres capadocios que se dan cuenta de esta realidad terrible y combaten. Y eso es un drama en la Iglesia, porque ellos viven una etapa en la Iglesia dividida, y tan dividida, queridos hermanos, que es ya como un icono, San Atanasio, que se dice era el único prácticamente en su época que defendía la divinidad de Cristo, y es desterrado. Y entonces San Basilio Magno, además de vivir esta herejía, también sabía que estos herejes negaban algunos mandamientos. Y es de él cuando, también es un hombre muy sabio, San Basilio dice, es que es imposible, porque, que algunos mandamientos sean imposibles de vivir, y algunos sí es posible, eso sería incoherente, porque toda la Escritura es palabra de Dios. No puede Dios darnos su palabra y decirnos, y luego que una parte sea posible vivirla y otra parte no sea posible. Es que tiene que haber armonía en todo. Tiene que haber armonía. De ahí que San Basilio, pues también por eso dirá en su tiempo que no, es una locura decir que la palabra de Dios no se puede vivir. Por otra parte, nosotros a 2000 años de Iglesia, ya podemos ver que esto se va a repetir siempre. Por eso aquí tenemos que recordar que Dios, cuando nos manda algo, nos da la gracia para vivirlo. O sea, no manda imposible. Sería una injusticia de parte de Dios darnos los mandamientos y decirnos que es en la práctica que eso es imposible cumplirlos, ¿no? Como decía algún cardenal así medio irónicamente, decía, es que
los mandamientos no caducan en un cierto tiempo, no caducan, son universales, ¿no? Para todos las personas, para todos los tiempos. Realmente sería angustioso que un gobernante te ponga una ley que esté por encima de tus fuerzas. Un gobernante sensato nunca hace eso. ¿Cuánto más Dios, que es la suprema sabiduría? Y entonces nosotros, cuando experimentamos el pecado en nuestras vidas, vemos que desobedecemos a la ley de Dios, no podemos juzgar a Dios. El problema no está en Dios, queridos hermanos, no está en Dios. El problema no está en Dios, en la ley, en su santa ley. No está. Está en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, queridos hermanos, que como Israel se resiste al dominio de Dios. Se resiste. Ese es como los restos de ese veneno del pecado original que llevamos. Es un drama que tiene el corazón del hombre. Tentado por el demonio, nuevamente busca desobedecer a Dios. Llevamos dentro esa fragilidad y Dios lo sabe. Por eso, una y otra vez, nos invita a acoger su perdón, su misericordia, porque Dios sabe que el hombre es débil. Y aquí está, por eso, la fuente de toda gracia, la Eucaristía. Es Cristo mismo que está presente con nosotros, y Él nos invita a recibirlo con fe, para que Él vaya transformando nuestra vida. Por eso ya podemos entender nosotros por qué muchas veces uno es débil. ¿Cómo no vas a ser débil si no recibes el pan de la vida? ¿Cómo no vas a ser débil si no invocas al que te da la vida? ¿Cómo no? Por eso Jesucristo, cuando habla de la Eucaristía, dice aquellas palabras tan hermosas, dice, el que me come tiene vida eterna. En aquel sermón de la Eucaristía, el pan de vida, es la Eucaristía recibida con fe, con ese espíritu de que la Eucaristía te vaya transformando. Pidámosle, queridos hermanos, a nuestro Señor, a nuestra Madre la Virgen, en este tiempo de Cuaresma, no juzgar a Dios y su ley, sino con humildad también confesarle, decirle: Señor, a veces me cuesta, o no, muchas veces me cuesta seguirte. Dame tu gracia, dame hambre de ti también para recibirte, para que tu gracia me vaya transformando, y no te juzgue en tu ley, porque tu ley, tu santa ley, no es para darnos sino vida. La ley de Dios es para darnos vida. Pidamos también por aquellos que de manera tan a veces, quizá sin mala intención, pero tan drásticamente se alejan de su ley y no quieren cumplir sus mandamientos. Sepan, no puede ser eso, porque si Dios ha puesto los mandamientos, Dios, que es el autor y creador de todo el mundo, sabe por qué pone las leyes. Sabe que si se cumplen bien, hará bien al hombre. Lo mismo que, fíjate, con la ley de la gravedad. Si nosotros no consideramos la ley de la gravedad y queremos actuar sin ella, es que sería imposible, sería una locura. Que yo quiera, qué sé yo, volar sin tener alas, eso es una locura. Por algo Dios ha puesto la ley de la gravedad. Hay que respetarla. Lo mismo, Dios pone unas leyes en la vida del hombre, sus 10 mandamientos. Nos toca respetarla. A veces no nos va a convenir, no nos va a convenir. Por ejemplo, claro, la ley de la gravedad no le conviene no le conviene, qué sé yo, a un mal ingeniero, porque si construye mal el edificio se le va a caer, porque la ley de la gravedad le dice que si está torcido se va a caer. Pero ven, si respeta la ley de la gravedad y el ingeniero construye bien y lo pone bien derecho el edificio, pone bien los cimientos, no se cae eso. Le ayudó la ley de la gravedad a mantener en pie el edificio. Lo mismo otras leyes.
Un campesino sabe cuándo tiene que sembrar, en qué época del año es para sembrar. Ha puesto Dios las estaciones, es una ley. Si se observa esa ley, le hará bien. Y entonces un campesino nunca siembra en un tiempo nada propicio. Tiene que esperar un tiempo que sabe él cuándo es el tiempo de echar la semilla, porque sabe pasado ese tiempo, todo el ciclo, y luego llegará el tiempo de cosecha. Entonces lo mismo es con la ley de Dios. Pero a veces sí, somos humanos y frágiles. Por eso también no obedecemos. Y eso es lo que Dios tiene en cuenta, nuestra debilidad. Por eso siempre Dios es misericordioso, es comprensivo cuando nosotros, llevados de nuestra debilidad, nos saltamos su mandamiento y Dios perdona. Por eso tampoco nunca podemos desconfiar de Dios si hemos sido débiles. Eso Dios lo tiene en cuenta. ¿A quién no le cuesta a veces, más o menos en alguna virtud? Que la Virgen, pues, queridos hermanos, también nos ayude a ir siendo cada vez más fieles a la voluntad de Dios. Amén.